Buenas tardes, estimados estudiantes. Conforme les había dicho en la clase anterior, habíamos quedado sin todavía visualizar ciertos tipos de gráficos estadísticos. Entre ellos, habíamos llegado hasta el gráfico de región, ¿verdad? Hasta el gráfico de área. Ventas por región ya lo habíamos hecho. Y ahora nos tocaría el gráfico de tipo XY dispersión. Para poder hacer un gráfico de tipo XY dispersión, voy a abrir un nuevo documento de Word y voy a utilizar el archivo XLS que había anteriormente, les había dado para poder automatizar este proceso. Entonces, dentro de ese archivo XLS, había dos columnas, lluvia diaria y partículas. Entonces, a partir de ellos vamos a hacer el gráfico XY. Le decimos insertar, opción insertar. Dentro del grupo ilustraciones está el comando gráficos, elijo XY dispersión, elijo la dispersión que de repente más se adecue a el gráfico que quiero hacer, en este caso dispersión, acepto. Y me sale la ventana de valores XY que está dentro del documento de Excel, de la hoja de Excel embebida. Entonces lo que voy a tener que hacer es copiar estas dos columnas, lluvia diaria y partículas, y a partir de ahí voy a pegar esos valores en el documento de Excel. Acá estaría lluvia diaria y acá estaría partículas, ¿correcto? Entonces, esos valores van a aparecer dentro del gráfico estadístico conforme me muestra acá. Puedo verificar que con respecto al eje de los valores de X aparece del 0 al 8. Voy a verificar, acá también aparece del 0 al 8. Y verifico los valores del eje en Y, que aparece de 0 al 160 de 20 en 20. Del 0 al 160 de 20 en 20. Verifico el título de gráfico y dice niveles de partícula de lluvia. Niveles de partícula de lluvia. Entonces le cambio el título para que diga niveles de partículas de lluvia. Adicionalmente veo que hay otro cambio que debo de hacer, ya que en el eje X aparece un título, ¿verdad? Título de eje, igual que en el eje Y, lluvia diaria y partículas. Entonces configuro, le doy clic en agregar elemento, le digo título de eje y le digo título horizontal primario. Y en el horizontal primario le digo nivel de lluvia, ¿correcto? Nivel de lluvia. Conforme me está mostrando acá, lluvia diaria, ¿no? Lluvia diaria. Entonces acá le digo lluvia diaria. Y le digo agregar elementos, título de eje vertical. Y acá le pongo partículas, que es el título de eje vertical, ¿cierto? Partículas, conforme me muestra acá. Y por último, pues le agrego un contorno para que se parezca a la imagen que ahí me mostró en pantalla. Un contorno muy similar a este. Si deseo le aumento el grosor para que se visualice más y ahí quedaría mi gráfico de partículas de lluvia, muy similar al que me muestra el documento original. ¿Estamos? Bien, eso con respecto al gráfico dispersión XY. Es importante mencionar para qué utilizamos un gráfico XY. Me dice que un gráfico XY dispersión tiene dos valores, el eje X, que es el horizontal, y el eje Y, que es el vertical, y combina estos valores en puntos de datos únicos y lo muestra en intervalos regulares o agrupaciones. Los gráficos de dispersión se utilizan por lo general para mostrar y comparar valores numéricos como datos científicos, estadísticos y de ingeniería. ¿Estamos? Entonces, cuando necesitemos un gráfico donde uno de los valores de una de las variables va a ser el componente X y otro de las variables va a ser el componente Y, formando un par ordenado,
es que utilizamos el gráfico de dispersión. Bien, luego nos quedaba el gráfico de cotizaciones. Vamos en nuestro documento de Word, le damos Enter y le decimos insertar gráfico de cotizaciones, ¿correcto? Elegimos la primera opción de cotizaciones. Igual me va a mostrar el Excel embebido que me mostró anteriormente, y ahora yo voy a verificar, copiar y pegar la siguiente tabla, incluyendo la fila en blanco, ¿correcto? También la fila en blanco se incluye para poder mostrar ese gráfico estadístico. Entonces, a partir de ahí, copio a partir de A1 los datos que ya había visto en el archivo anterior y elimino esta última fila porque esta fila ya no me sirve, es la fila que sale por defecto, eliminar, y ahora mi gráfico queda tal y como está. Entonces puedo verificar, verifiquemos el gráfico que me dicen acá. En el eje X aparece fondo mutuo 1, fondo mutuo 2, fondo mutuo 3. Y como leyenda aparece abierto, alto, bajo y cerrado. Entonces voy a ver en mi gráfico y aparece como leyenda fondo mutuo 1, fondo mutuo 2 y fondo mutuo 3. Y como eje X cerrado, alto, bajo y abierto. Entonces puedo ver claramente que se han invertido los valores. Lo que acá muestra como eje, puedo ver lo que acá muestra como eje X, acá lo muestra como leyenda. Y lo que acá muestra como leyenda, acá lo muestra como eje X. Ahora, cuando esto ocurre, ¿no es cierto? Sabemos que el error está en el gráfico del texto. Entonces, una manera de solucionarlo sería el siguiente. Le doy clic derecho en el gráfico, le digo modificar datos y yo sé que el error está acá, porque lo que acá aparece como filas, como encabezado de fila, debería estar como encabezado de columna. Y lo que acá aparece como encabezado de columna debería estar como encabezado de fila. Si quiero, lo hago manualmente, cambio los encabezados y sencillamente vuelvo a reescribir la tabla. Pero otra forma sencilla de hacerlo, que no me permita complicarme tanto, es la siguiente. Cuando esté el gráfico de Excel embebido, me voy a mi documento de Word y me voy a la opción Diseño. Y en la opción Diseño se habilita un botón que dice Cambiar entre filas y columnas. Le doy clic a Cambiar entre filas y columnas y mira, automáticamente lo que estaba como eje X pasa a ser leyenda y lo que estaba como leyenda pasa a ser eje X. Si no te diste cuenta del cambio, vuelvo a darle clic a cambiar entre filas y columnas y sucede el proceso contrario. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando yo por error me haya equivocado, correcto, y haya puesto como encabezado de fila lo que debió ir como encabezado de columna, sencillamente doy clic en este botón y automáticamente cambia en el gráfico de Excel, en el gráfico estadístico, perdón. ¿Estamos? Entonces quedaría así, coloco el título que acá me dice gráfico de cotizaciones, ¿correcto? Acá coloco gráfico de cotizaciones y la leyenda tiene que aparecer en la parte superior. Le digo diseño, le digo agregar elemento, leyenda y le digo que aparezca en la parte de arriba. La leyenda debe aparecer así como se muestra en pantalla, ¿correcto? Verifico, está del 0 al 30, aumenta de 5 en 5, ¿correcto? Y verifico, está en el eje X, fondo mutuo 1, fondo mutuo 2, fondo mutuo 3. Ahora, verifico adicionalmente que existen unas líneas, unas coordenadas horizontales principales y las secundarias. Entonces tengo que agregar en este caso esas coordenadas horizontales secundarias. ¿Cómo lo agrego? Diseño, agregar elemento al gráfico, le digo líneas de cuadrícula y le digo horizontal subordinado primario. Que también las subordinadas se muestren y ahora puedo visualizar que en el dibujo ya se muestran esas líneas secundarias, ¿cierto? Bien, ahí está. Y por último nos faltaría ver el gráfico de superficie. Vamos a ver el gráfico de superficie.
le damos clic en insertar, le damos clic en gráfico, le decimos superficie, elegimos la primera opción de superficie y automáticamente nos va a mostrar el Excel embebido. En este caso nos vamos al documento de Excel que hemos utilizado y estos serían los valores de T1, T2, T3 y T4, ¿correcto? Puedo verificar que acá en Excel lo copiaría desde categoría 1, ¿verdad? T1, T2, T3 y T4. Veo que la serie 3 ya está de más en mi gráfico, entonces sencillamente la serie 3 le doy clic en la columna eliminar y ahora se elimina la serie. Quedaría como serie 1, serie 2 y los valores que se muestran ahí en pantalla. Vamos a ver si son los mismos valores, 5.400 hasta 39.000, ¿verdad? Y desde 42.000 hasta 29.000, que son los valores que tengo. Alguien podría decirme, profesora, pero el gráfico está muy diferente al gráfico que usted nos muestra en el documento de Word. Y efectivamente, lo que sucede aquí es de que en esta superficie han habido 3 variables: la variable resistencia a la tensión, la variable segundos y la variable temperatura. Entonces, obviamente, debieron ser 3 columnas acá como mínimo para poder representar esas variables. Si no tengo las 3 columnas, entonces obviamente estoy quitando una de las variables que ahí se muestre. Inicialmente vamos a cambiar los valores de tal manera que se muestre esta tercera variable como un campo adicional. Le vamos a poner serie 3, ¿correcto? Y en la serie 3 le vamos a poner valores adicionales, como por ejemplo 5.000, a ver, hemos puesto 5.000, 7.000, 9.000 y 3.000. Acá, 3.000. Ahí es 30.000, ¿no? 3.000. Entonces, a medida que vamos insertando los gráficos, pues efectivamente las variables van cambiando, ¿correcto? Y entonces ahí tendríamos la serie 1, la serie 2 y la serie 3. Podemos ver claramente que en este caso estamos de alguna manera obligando a Excel a que me muestre las tres variables, porque en realidad no está configurado con los datos reales para que salga este gráfico, ¿correcto? Entonces, para que se asemeje un poco más al gráfico que yo tengo en pantalla, sencillamente le coloco los títulos de eje. Título del eje horizontal, en el eje horizontal me dice que debe de ir segundos, ¿correcto? Entonces acá le coloco segundos. En título de eje vertical le agrego agregar título del eje vertical y ahí le pongo resistencia a la tensión, ¿correcto? Entonces ahí le pongo resistencia a la tensión. Y por último le digo diseño, agregar elemento, título de eje, profundidad, y aquí en el último eje iría temperatura Celsius. Temperatura, así está escrito, ¿verdad? Celsius. Ya está. Y con eso terminaríamos los 3 ejes de nuestro gráfico de superficie. ¿Estamos? Ahora, como se mencionó anteriormente, actualmente no se muestran los valores reales como para que aparezca en el documento de Word tal y como está acá, ¿correcto? Entonces tendríamos que buscar los valores reales para poder ejemplificar mejor este ejemplo. Y por último, en título de gráfico, mediciones de resistencia a la tensión. Mediciones
de resistencia a la tensión. Y con eso ya tendríamos terminado nuestro gráfico de región. ¿Estamos? El siguiente gráfico es el gráfico radial. Entonces le decimos insertar, voy a insertar un gráfico de tipo radial, ¿correcto? Elijo la primera opción, acepto, me sale el documento de Excel embebido y voy a copiar esta tabla de acá que me dice bulbos, semillas, flores y arbustos. Y acá veo claramente que solamente está para 3 meses, ¿correcto? Entonces ahí voy a tener un pequeño problema. ¿Por qué? Porque como está para 3 meses, obviamente voy a ver que todos mis gráficos son tipo triángulo. ¿Por qué? Porque hay 3 aristas. Recuerda que para el gráfico de radial, cada arista, cada punto va a ser un encabezado de fila. Por ejemplo, si yo le pusiera mes de abril y le simulara datos para el mes de abril, por ejemplo, 100, 400, 200 y 800, entonces puedo ver que los gráficos ahora van a ser gráficos radiales, ¿correcto? Gráficos de cuadriláteros. ¿Por qué? Porque ya son 4 meses y a medida que vayamos incrementando los meses, el gráfico va a cambiar de forma. ¿Estamos? Entonces ahí nos ocurre exactamente lo mismo que para poder yo cambiar, que se parezca al documento que esté acá, ¿no es cierto? Tendría que tener los 12 meses, enero, febrero hasta diciembre. ¿Estamos? Como puedo ver, en este caso solamente está enero, febrero, marzo y abril. Faltarían los meses contiguos hasta diciembre. Y en título de gráfico, pues iría ventas del vivero, ¿correcto? Ventas del vivero. Ya está. Ya. ¿Cuándo es recomendable utilizar un gráfico radial? ¿Qué es lo que me dice la teoría? Cuando se representan datos organizados únicamente en columnas o en filas de una hoja de cálculo. Los gráficos radiales comparan los valores agregados de varias series de datos, ¿correcto? Y por último, vamos a ver lo que corresponde a un gráfico agrupado, ¿correcto? Yo en este caso puedo agrupar, por ejemplo, un gráfico de columnas con un gráfico de líneas para que se parezca a un histograma, ¿correcto? Entonces, esa combinación yo puedo hacerlo para que aparezca este tipo de gráfico. Entonces, inserto un gráfico estadístico y ahí le digo cuadro combinado, elijo qué opción de cuadro combinado, voy a ponerle esta, en donde la serie 1 va a ser una columna agrupada conforme está y la serie 2 va a ser una línea apilada con marcadores, ¿correcto? Hay líneas apiladas, líneas 100% apiladas, línea con marcadores, línea apilada con marcadores. Vamos a ponerle línea con marcadores, esta opción de acá. Entonces le digo, va a estar serie 1, va a estar serie 2. La serie 3 no le doy clic porque solamente son 2 gráficos, no hay más aquí. Entonces le doy clic en aceptar y automáticamente me sale el gráfico, el Excel embebido, ¿correcto? Me voy al documento de gráficos que les he pasado y copio toda esta tabla última que aparece ahí. Lo pego a partir de A1 y como ya la última columna me sobra, le elimino, eliminar. Y mi gráfico quedaría así, conforme se muestra en pantalla, ¿verdad? Casas vendidas y precio medio por casa, ¿correcto? Ahora voy a verificar que el precio medio por casa debió ser esta línea. ¿Estamos hasta ahí? Entonces no está obedeciendo, no está haciendo caso
al tipo de gráfico combinado que yo elegí. Me voy a diseño y en diseño le digo diseño rápido, no, le digo cambiar tipo de gráfico, le digo que ha sido un cuadro, un agrupado, correcto, donde voy a casas vendidas corresponde a la columna agrupada y precio medio de casa corresponde a las líneas. ¿Estamos? De tal manera que pueda yo visualizar las columnas agrupadas con sus respectivas líneas. Entonces le digo aceptar y ahora sí lo que corresponde a las casas vendidas son columnas y lo que corresponde al precio medio por casa va a ser la línea que aparece ahí, ¿correcto? Conforme o muy similar a lo que está acá. Ahora, para hacerlo más parecido al gráfico que aparece aquí, ventas recientes de casas debe ser el título. Vamos a ponerle ventas recientes de casa. Tiene dos títulos de eje, le pongo agregar título de eje horizontal primario y no, agregar título de eje vertical primario, ahí sería, y vertical secundario. Esos dos serían, vertical primario y vertical secundario. El horizontal no aparece, así que el horizontal lo desactivo. Así es como aparece, ¿verdad? Y aquí puedo ver precio medio por casa y número de casa. Precio medio por casa y número de casa. Entonces acá le pongo precio medio por casa y acá le pongo número de casa. Vamos hasta ahí. Y ahí pues ya he tenido por terminado la leyenda, también la coloco en la parte superior conforme me muestra el gráfico en la parte de arriba, conforme me muestra este gráfico. Y por último que aparezcan los meses de enero a junio, ¿no es cierto? No recuerdo si es que le pusimos encabezado al momento, sí, aquí está el encabezado de enero, febrero, marzo hasta junio. Entonces le digo que el eje X se debe de mostrar, ¿no es cierto? Entonces donde dice eje, le digo eje horizontal primario, ahí, que se muestren los meses, enero, febrero, marzo, abril, hasta junio. Alguien me puede decir, pero esos valores de línea no coinciden con el gráfico que se muestra acá. Correcto, para que coincidan, pues tendríamos que darle esos marcadores, ¿no es cierto?, que aparecen ahí, y que de alguna manera están dando cuenta de las opciones. Entonces, en realidad sí existe el marcador, pero está muy pequeño. Perdón, le decimos acá, donde dice tipo de guión, acá le mostramos, no, acá hay una opción que debe decir marcadores, opciones de serie, marcador, acá está. Le damos clic en opciones de marcador y le ponemos integrado, de tal manera que cuando le ponemos integrado podemos elegir qué tipo de marcador, por ejemplo, un marcador redondo, y le aumentamos el tamaño aproximadamente en 10 para que se visualice tal como el que estaba aquí en pantalla, ¿correcto? Bien, entonces ese sería el último gráfico donde podemos combinar no solamente columnas y líneas, sino por ejemplo columnas y regiones, columnas y áreas, columnas y superficies o cualquier otro tipo de gráfico. Espero que les haya gustado y les sea de utilidad y estamos viéndonos en clase, Dios mediante, para el jueves de esta semana. Hasta luego.